Bueno, en este video tutorial vamos a ver una serie de sentencias de consultas con un poco más de grado de dificultad. Y para ello, antes de empezar, vamos a ver la diferencia que hay, como he comentado en el anterior video tutorial, entre el where y el join. Cuando utilizamos en una consulta dos o más tablas, por ejemplo en esta, vamos a obtener el nombre de los usuarios y vamos a contar el número de incidencias que cada uno de ellos ha abierto. Fijaos que podemos utilizar el where, en el where, al poner dos de las tablas con sus alias, tenemos que relacionarla por sus campos. En eso podemos irnos a la tabla usuario y la tabla incidencia, que es la que estamos utilizando, y ya recordemos que aquellos usuarios que abren incidencias, que vienen por esta relación, el campo sería numCliente, ¿vale? NumCliente sería el usuario que abre incidencia y numRepara es el usuario que la va a reparar. Con lo cual tenemos que relacionar, y esto es muy importante, numCliente de la tabla de incidencias con número de usuarios. Bien, pues numCliente de la tabla incidencia con número de la tabla usuario. Yo lo relaciono en el where y simplemente como tengo que contar el número de incidencias que cada uno de estos usuarios ha abierto, lo que podemos hacer es en el group by a poner el nombre. Es lo mismo que vamos a sacar por aquí. Si esto lo ejecutamos, obtenemos por cada uno de los nombres cuántas incidencias ha abierto cada una de esas personas. Si yo quiero utilizar en lugar de el where, hacer una simple aquí, como hemos hecho, igualando un campo por otro, que es la clave primaria de uno y la clave ajena del otro, si lo queremos hacer con un join, existe la posibilidad de poner en el from la tabla, una de ellas, usuario, con el alias u, join, la palabra reservada join, la segunda tabla, incidencia, y seguidamente de un on, para decir cómo se van a relacionar esas dos. Es lo mismo que estamos utilizando aquí en el where, pero de diferente forma, de sintaxis. Es lo mismo y al final luego pondremos también el group by y cuando ejecutamos nos va a obtener el mismo resultado. Es decir, es lo mismo, ¿vale? Y cada uno puede optar por utilizar la forma del where, poner las condiciones de relación en el where como una condición más, o en este caso, si ya no había ninguna condición, no se utiliza la cláusula where porque se ha utilizado el join. Bien, pues visto esto, ahora lo que vamos a hacer es alguna sentencia de consulta un poco más compleja y vamos a empezar por la de obtener un listado con el nombre y apellidos de los usuarios que no han puesto ninguna incidencia. Vamos a copiar este enunciado y vamos a ir poco a poco, siempre de menos a más. En el select y un from siempre vamos a utilizarlo y tenemos que indicar que vamos a obtener un listado con nombre y apellidos de usuarios. Es decir, ya sabemos que tenemos que sacar nombre y apellidos. ¿De qué tabla? Pues de la tabla usuarios. Y el alias le ponemos u, ¿vale? Por si acaso nos vamos acostumbrando a poner los alias, de manera que cuando pongamos una nueva tabla que además coincida con un campo que se llame igual, como hemos visto antes, pues no tengamos ese problema. ¿De acuerdo? Bien, lo que nos dice es que no saquemos todos los usuarios, nombre y apellido de todos, sino de aquellos usuarios que no han puesto ninguna incidencia. ¿Cómo podemos saber los usuarios que sí han puesto incidencias y los que no? Bien, para eso tenemos que irnos aquí y podemos saber que los usuarios que han puesto incidencias son los que aquí coincide con numCliente y los que no hayan puesto incidencias que no tienen que existir aquí. Es decir, para hacer esto correctamente, si yo hago un select y un from incidencia, ¿vale? Vamos a poner aquí que nos saque el campo numCliente, ¿vale? Recordar que este campo en la tabla incidencia son aquellos números de clientes que al estar en incidencia, pues en un momento dado han puesto una incidencia, ¿vale? Si yo esto de aquí lo ejecuto, son todos estos. Si se repite, es pues porque probablemente este número de clientes seguramente nos ha puesto más de una incidencia. El cliente 101 ha puesto dos incidencias, 103, 104, el 105 también ha puesto dos incidencias, ¿vale? Es decir, si yo por un lado tengo los que sí que han puesto incidencias,
¿Cómo puedo indicar los que no? Pues evidentemente los que no estén en esta lista. ¿Yo cómo puedo decir que estos de aquí, si no los quiero repetidos, cómo podemos poner con una palabra clave, distinct, ¿vale? Poniendo delante distinct, si yo esto lo intento ejecutar, nos va a decir que ahora sí, solo este listado de clientes son los que han puesto alguna vez una incidencia. Bien, como yo quiero obtener aquellos que no han puesto nunca ninguna incidencia, es tan fácil muchas veces pensar, como nos dicen aquí, en lo negativo, en lo contrario. Y podemos decir que en la condición where, podemos decir que no esté, que un campo, que vamos a ver cuál es, no esté en ese listado. ¿Y qué campo sería? Si estamos en la tabla usuario, el campo número, ¿vale?, que es su clave primaria, le tenemos que decir que no esté en el listado de los num cliente que sí que han puesto incidencias, ¿de acuerdo? Nos vamos aquí y le decimos que el campo, en este caso u.número, que no esté en este listado, not in, ¿vale? Y ahora, no vamos a ponerle ese listado a mano, manualmente, todos los números, sino que lo que hemos obtenido aquí lo tenemos que poner como una subconsulta. Es decir, que nosotros podemos hacer una sentencia de consulta utilizando subconsultas. Si esto lo ponemos aquí como consulta, perdón, mejor dicho, como una subconsulta dentro de la consulta principal, ya sabemos lo que obtenemos con esto, ¿vale? Que es un listado que está aquí. Valores. Obtenemos valores. Y hemos visto que el operador in o not in en este caso es para decirnos que con todos los valores que hay aquí dentro que no coincida ninguno, ¿vale? Si esto ya lo ejecutamos, vamos a obtener aquellos usuarios que no han puesto nunca ninguna incidencia, que son María, Raúl y Piedad, ¿vale? Esos tres usuarios puede ser que hayan reparado alguna incidencia, es decir, que coincida su número con el num repara, pero nunca con el num cliente, ¿de acuerdo? Esos tres pueden ser que sean usuarios que han reparado incidencias, pero de momento, a fecha de hoy, ninguno de esos tres clientes coincide con el num cliente, con este campo, es decir, que no han abierto nunca ninguna incidencia. Pues fijaos la forma de hacer esta consulta, que ha sido haciendo una subconsulta, metiéndola dentro de la consulta principal. Y así obtenemos el resultado que queremos. ¿De acuerdo? Vamos a obtener ahora el identificador, la descripción, estado y puntos de coste de las incidencias y también el nombre de usuario completo, ¿vale?, en el mismo campo que ha abierto una incidencia, en aquellas que estén asignadas al técnico de nombre Sandra. Luego habrá que ordenar el listado. Vamos a coger este enunciado, lo llevamos a MySQL y vamos a ir poco a poco, como siempre, de menos a más. Empezamos poniendo select y el from y vamos a ver qué es lo que nos piden en el select para saber qué tablas necesitamos. Necesitamos obtener el identificador, la descripción, estado, puntos de coste de incidencia. Nos están pidiendo datos de la tabla incidencia, ¿vale? En este caso, concretamente, nos están pidiendo el ID. Vamos a poner siempre el alias, el estado, la descripción, los puntos de coste, recordar que los nombres de los campos los tenemos que ver siempre, por eso en incidencia podemos ver cuáles son: descripción, estado, puntos coste, ¿vale?, ID, ¿de acuerdo?, para que coincidan exactamente. Y le ponemos el área por si acaso luego utilizamos alguna otra tabla. Bien, eso es lo de la tabla de incidencia. También nos está diciendo que el nombre del usuario completo que ha abierto la incidencia. Si nos están pidiendo el nombre de usuario, necesitamos la tabla usuario y su nombre completo está en dos campos, nombre y apellidos, pero nos lo piden en el mismo. Con lo cual, lo que vamos a hacer aquí es un concat de
u.nombre y u.apellidos. Y esos lo tenemos en la tabla usuario. Si estamos poniendo dos tablas, o bien con la forma del join, o bien con la forma del where, tendremos que utilizar unir, ¿vale? Por las clave primaria y clave ajena, las dos tablas. En nuestro caso, si incidencia con usuario, nos están diciendo que sean usuarios que han abierto incidencias. Acordaros de aquí, los usuarios que abren incidencias se relacionan con num cliente, nunca con el num repara, ¿de acuerdo? Num cliente con número de usuarios. Si iríamos aquí, diríamos que num cliente coincida con el campo número de usuario. Bien, ya tenemos las dos tablas relacionadas y sus campos que queremos obtener. Pero además, y podemos, si se quiere y se desea, vamos a ejecutar lo que llevamos hasta aquí. Nos está diciendo que tenemos un error en uNombre. En este caso, si no se conoce el uNombre, es porque tenemos aquí, fijaos, que poner el alias u, ¿vale? Que hemos puesto antes para incidencia. Pues bien, ahora se lo ponemos para este. Ejecutamos y ya tenemos todos los usuarios, en este caso, que han abierto incidencias, ¿de acuerdo? Y además sacan todas las columnas. Bien, pero no acaba aquí nuestra consulta y lo que tenemos que hacer es que de aquellas que estén asignadas al técnico de nombre Sandra. Vamos a verlos en la tabla técnicos, ¿vale? ¿Qué valores tenemos? Fijaos, tenemos una de las técnicos, se llama Sandra, que coincide con su número el 20, pero nos están pidiendo que comparemos con el campo nombre. Si nos están pidiendo que comparemos con esa columna, sí o sí necesitamos poner la columna nombre. Por lo tanto, en el where vamos a tener que utilizar una condición más, que sea que el campo nombre, pero ojo, de las técnicos, y para eso t.nombre, vamos a poner aquí la tabla técnico, con el alias t, sea like, vamos a utilizar Sandra, y el porcentaje, ¿vale? Para que empiece por Sandra. Ojo, si hemos añadido una tercera tabla, nos tenemos que acordar que tenemos que unirlas con alguna de ellas, según la relación. Técnico está aquí y está también relacionada con incidencia a través de nTécnico. nTécnico de incidencia con número de técnico. Nos vamos aquí y decimos que el campo de técnico, que sería número, lo relacionamos con el de incidencia nTécnico. Por tanto, ya tenemos aquí nuestra relación de las tres tablas, 2 y 2, y además que el nombre del técnico empiece por Sandra. Si esto lo ejecutamos, ya obtenemos menos registros y lo único que nos queda es ordenar el listado de mayor a menor valores de puntos de coste. Puntos de coste para nosotros es 1, 2, 3, 4. La cuarta columna, por lo tanto podemos indicarle un order by 4, y si nos dice de menor a mayor, o en este caso mayor a menos, pues lo utilizamos con un desc. Podemos poner aquí 4 porque es la cuarta columna, o podemos poner el nombre puntos-costes. Y ahora sí, puntos-costes, fijaos, de mayor a menor, nos está ordenando este listado. ¿De acuerdo? Bien, si nos fijamos en esta consulta, no es difícil, simplemente hemos ido añadiendo tablas conforme las hemos ido necesitando. Y cada vez que añadimos una tabla y le ponemos su alias, tenemos siempre que utilizar la relación que hay entre dos de ellas, ¿de acuerdo? Si no ponemos esa relación, el resultado que obtengamos nunca va a tener sentido, ¿de acuerdo? Pues en el siguiente video tutorial haremos alguna consulta con un poquito más de grado de dificultad.